Un saludo a todos, les doy la bienvenida en este video. En esta ocasión, nosotros, estudiantes de la Escuela Profesional de Odontología de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, les hablaremos sobre el tejido óseo y cartilaginoso. Tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es una forma especializada del tejido conjuntivo, el cual va a tener una consistencia rígida. Las funciones que va a desempeñar este tejido van a ser, por ejemplo, el sostén de tejidos blandos, también reviste superficies articulares, facilitando el desplazamiento de los huesos en las articulaciones y absorbiendo los choques. Además, va a ser esencial para la formación y crecimiento de los huesos largos. El tejido cartilaginoso no contiene vasos sanguíneos, en otras palabras es avascular, tampoco tiene vasos linfáticos ni nervios. Y pues se preguntarán cómo se nutre. Pues se nutre por los capilares del conjuntivo que lo envuelve, o sea, del pericondrio. Este pericondrio tiene nervios, vasos sanguíneos, capilares linfáticos y de esta forma se encarga de la nutrición, la oxigenación y la eliminación de los residuos metabólicos del cartílago. Este pericondrio va a ser fuente de nuevas células cartilaginosas que van a ser los condrocitos y presenta una capa interna que es la celular donde se encuentran los condroblastos y una capa externa que es fibrosa donde encontraremos fibras de colágeno tipo 1. Y pues claramente en esta imagen vamos a poder diferenciar esta parte que sería el pericondrio. Y como hemos mencionado, este pericondrio va a tener dos capas, una capa interna que va a estar formada por condroblastos y una capa externa que va a estar formada por fibras de colágeno tipo 1. Bueno, en esta capa interna, como podemos observar, aquí están formadas por estas células que serían los condroblastos, y en la capa externa, que es la fibrilar, vamos a ver o vamos a presenciar lo que son las fibras de colágeno tipo 1. Pues este pericondrio se encuentra en todos los cartílagos, excepto en los cartílagos articulares y en los cartílagos fibrosos. Bueno, al igual que los demás tipos de conjuntivo, el tejido cartilaginoso va a contener células, los cuales van a ser los condrocitos y los condroblastos, y también va a contener material extracelular abundante, el cual va a ser la matriz extracelular. Bueno, describiendo los componentes, vamos a tener primero los condroblastos. Los condroblastos, como se pueden ver aquí en esta imagen, son células de forma alargada que se van a encontrar en la capa interna del pericondrio. Como podemos observar, esta parte sería el pericondrio y tiene una capa externa y una capa interna. Entonces, estos condroblastos se van a encontrar en esta capa interna, como se puede observar. Y se puede observar aquí claramente que los condroblastos son esas células alargadas que se van a encontrar acá. Y además estos condroblastos, son condrocitos inmaduros, ya que al madurar van a dar origen a los condrocitos. Continuando tenemos a los condrocitos. Los condrocitos son células de forma más redondeada. Aquí tenemos estos condrocitos que son de forma más redondeada. Son células que son derivados de los condroblastos. Estos pueden estar solitos, como podemos ver acá, o pueden estar en grupos formados hasta por 8 células, que lo vamos a llamar grupos isógenos. Estas células estos condrocitos van a encargarse de producir y mantener la matriz extracelular, pues secretan colágeno, en especial el de tipo 2, proteoglucanos y glucoproteínas. Algo más que destacar es que en esta lámina podemos observar esto. Podemos observar que los condrocitos están rodeados por una matriz un poco más oscura. A esa matriz se va a llamar matriz capsular. Ahora, vamos a diferenciar otro tipo de matriz, el cual va a estar aquí rodeando a todo el grupo isógeno. Esa matriz del grupo isógeno se le llama matriz territorial. Y a toda la matriz extracelular que va a estar entre los grupos isógenos va a ser la matriz interterritorial. Y claramente aquí podemos observar el pericondrio con sus dos capas, la capa celular y la capa fibrilar. Ahora, la matriz extracelular. La matriz extracelular va a estar compuesta o representa más del 95% de la masa del cartílago y además se encarga de la difusión de nutrientes. Y dependiendo de qué tipo de cartílago, por ejemplo en el cartílago hialino va a estar formado por fibras de colágeno tipo 2 y en el cartílago elástico va a estar formado por fibras elásticas y en el cartílago fibroso va a estar formado por fibras colágenas de tipo 1. Y claramente aquí se puede ver la matriz extracelular. Y también podemos observar, como ya hemos visto anteriormente, lo que son los grupos isógenos, las dos capas del pericondrio que podemos ver acá, la capa que es del pericondrio, la capa fibrilar y la capa celular del pericondrio. Bueno, los cartílagos se diferencian en tres, va a haber tres tipos de cartílago. Vamos a tener lo que es el cartílago hialino, vamos a tener el cartílago elástico y el cartílago fibroso. El cartílago hialino es el más común
y cuya matriz contiene fibras delicadas compuestas principalmente de colágeno tipo 2. El cartílago hialino fresco se puede observar de un color blanco azulado y translúcido. Además, forma el primer esqueleto del embrión y que posteriormente se va a sustituir con un esqueleto óseo. Este cartílago hialino lo podemos encontrar también en el disco epifisiario, el cual es encargado del crecimiento del hueso en longitud. Este cartílago hialino también podemos encontrar lo que es en las fosas nasales, la tráquea, los bronquios, en el extremo ventral de las costillas, y además este cartílago cubre las superficies articulares de los huesos largos. Todos los cartílagos hialinos van a presentar o tienen pericondrio, excepto los cartílagos hialinos que se encuentran en zonas articulares. Ahora, el cartílago elástico. El cartílago elástico contiene pocas fibrillas de colágeno tipo 2, pero vamos a encontrar abundantes fibras elásticas, como podemos observar acá. Claramente en esta lámina se pueden ver las fibras elásticas. Además, en donde vamos a encontrar cartílago elástico va a ser en el pabellón de la oreja, en el conducto auditivo externo, las trompas auditivas, en la epiglotis, en los cartílagos cuneiformes de la laringe, etc. Y la elastina va a conferir un color amarillento a este tipo de cartílago cuando se examina fresco. Las fibras de elastina se detectan con sus colores usuales, como son la orseína. Y al igual que el cartílago hialino, el cartílago elástico presenta pericondrio, solo que en este caso todo cartílago elástico siempre presenta pericondrio. Ahora veamos el cartílago fibroso. El cartílago fibroso presenta una matriz constituida en su mayoría por fibras de colágeno tipo 1, que claramente se pueden ver estas fibras acá en esta lámina. El cartílago fibroso también se llama como fibrocartílago. Bueno, este es un tejido con características intermedias entre el tejido conjuntivo denso y el cartílago hialino. Además, se va a encontrar en los discos intervertebrales, en los puntos en los que algunos tendones y ligamentos se insertan en los huesos y en la sínfisis de la pubis. En el cartílago fibroso, las numerosas fibras colágenas de tipo 1 van a constituir haces que siguen una orientación, como podemos ver acá. Tienen una distribución paralela, como se puede observar a lo largo de las hileras de los condrocitos. Mira, de estas hileras de los condrocitos van a disponerse de forma paralela las fibras de colágenas tipo 1. Además, algo más que mencionar es que en el cartílago fibroso no vamos a encontrar pericondrio. Ahora veremos el tejido óseo. El tejido óseo es un tejido conjuntivo altamente especializado porque tiene la capacidad de reabsorberse y volverse a formar. Las funciones específicas de este tejido son el soporte de los tejidos blandos y defensa de los órganos vitales. El hueso está envuelto por una capa de tejido conectivo, la cual se llama periósteo, y va a presentar una capa externa y una capa interna, siendo de esas dos capas la interna la que es más osteogénica. También veremos que el tejido óseo está organizado en láminas o laminillas y va a presentar una porción de hueso compacto y una porción de hueso esponjoso. Al igual que todos los tejidos conjuntivos, está formado por una matriz extracelular y por células. En este caso, la matriz extracelular, o también llamada matriz ósea, va a estar compuesta por dos porciones: la porción orgánica, que representa el 50% del peso seco del hueso y está formado principalmente por colágeno tipo 1, y la porción inorgánica, donde el componente inorgánico vendría a ser la hidroxiapatita de calcio. Ahora conoceremos de las células que vamos a encontrar dentro del tejido óseo. Pero primero podemos ver que van a derivar de dos diferentes orígenes. Tenemos a las derivadas de células mesenquimatosas, que se van a encargar de producir el tejido óseo, y aquí encontraremos a los osteoblastos y a los osteocitos. Luego tenemos a las derivadas de células hematopoyéticas, que se van a encargar de destruir el hueso. Aquí encontraremos a los osteoclastos. Es gracias al equilibrio que hay entre estos dos tipos celulares que el tejido óseo puede ser capaz de reabsorberse para luego volver a formarse. Tendremos primeramente a los osteoblastos, que se van a encontrar en la superficie ósea, uno al lado del otro, muy parecido a un epitelio simple. Van a presentar un solo núcleo y se van a encargar de sintetizar la porción orgánica, así como también de fijar los componentes inorgánicos. Cuando hay actividad, estos osteoblastos van a tomar una forma cúbica
En cambio, cuando están poco activos, van a tomar una forma más aplanada. Seguidamente tenemos los osteocitos, que son osteoblastos que se encuentran atrapados o dentro de todo lo que viene a ser la matriz extracelular. Vienen hasta las células más abundantes y ocupan lagunas de las cuales parten canalículos, como podemos ver aquí. Estos canalículos sirven como comunicación entre los osteocitos. Su función es sentir los estímulos a los que está sometido el hueso e informar a las células efectoras para que puedan realizar sus funciones de reabsorción o formación según las necesidades del tejido óseo. Y por último tenemos a los osteoclastos, que aparte de ser móviles son células multinucleadas que pueden presentar desde 3 hasta 20 núcleos. Su función es reabsorber el tejido óseo dañado o en desuso y lo van a hacer a través de la secreción de colagenasa y otras hidrolasas. Los espacios que lo rodean van a recibir el nombre de laguna de Hauge. Entonces aquí podemos diferenciar claramente los tres tipos celulares: los osteoblastos, que están en la superficie ósea, los osteocitos, que estarían por toda la matriz extracelular, y los osteoclastos, que son células más grandes multinucleadas. De igual manera, aquí también podemos distinguir un osteoclasto con todos sus núcleos. Ahora, desde un punto de vista macroscópico, se puede clasificar al hueso en dos. Según su morfología, tenemos a los huesos largos como el fémur, la tibia y el peroné. Tenemos huesos cortos como los huesos del carpo, huesos planos como la escápula y el esternón, huesos irregulares como los huesos vertebrales, huesos sesamoideos como la rótula. Y también se van a clasificar por su densidad en compacto y esponjoso. La parte de la porción compacta está formada por partes sin cavidades visibles. En cambio, el esponjoso va a presentar demasiadas cavidades, las cuales van a estar todas intercomunicadas entre sí. Ahora, desde un punto de vista histológico, hay dos tipos de tejido óseo según su nivel de maduración. Primero se tiene el tejido óseo primario o inmaduro, que se desarrolla durante la etapa embrionaria y en periodos en que el hueso se tenga que reparar, por ejemplo, durante una fractura. Su principal característica es que no presenta laminillas y en forma gradual va a estar siendo sustituido por el tejido óseo secundario. El tejido óseo secundario, o también llamado laminillar o maduro, por lo general se encuentra en adultos. Su característica principal es que está organizado en láminas de 3 a 7 micrómetros. En las diáfisis de los huesos, las laminillas constituyen los sistemas de Havers, o también llamado osteona, los cuales van a presentar un conducto de Havers y también osteocitos. Cada sistema de Havers, o también llamado osteona, es un cilindro largo en forma espiral que en el centro va a contener un conducto, el cual va a contener a los vasos sanguíneos y nervios, como podemos ver aquí. Ahora, estos sistemas de Havers van a estar conectados por el conducto de Volkmann y también podemos presenciar acá los osteocitos y lo que viene a ser cada sistema de Havers. Ahora hablaremos de la formación del hueso. Como sabemos, la osificación es el proceso por el cual se forma el hueso. Este se produce durante la 6ª semana de gestación, donde el tejido conectivo preexistente es reemplazado por hueso. Tenemos un primer tipo de osificación denominada osificación intermembranosa, donde los huesos se forman directamente en el mesénquima. Y el segundo tipo sería la osificación endocondral, donde el hueso se forma dentro del cartílago hialino derivado del mesénquima. Aquí primero veremos la osificación intermembranosa. Esta es la más simple y generalmente los huesos planos del cráneo, la mayoría de huesos faciales, la mandíbula, el tercio medio de la clavícula, se forman de esta manera, iniciando por la aparición del centro de osificación. Aquí se produce la agrupación y diferenciación de las células mesenquimatosas, primero en células osteógenas y luego en osteoblastos. El punto donde se presenta tal agrupamiento se denomina centro de osificación. Luego sigue la calcificación. Aquí se finaliza la secreción de matriz osteoide, como aquí observamos, que quedan inmersas dentro de lagunas
Después de algunos días se deposita el calcio y otras sales minerales que hacen que la matriz extracelular se consolide o calcifique. Después de esto sigue la formación de trabéculas, que es el paso que da lugar a las trabéculas que se fusionan entre sí dando origen al hueso esponjoso. Estos se depositan alrededor de los vasos sanguíneos, como aquí también podemos observar. Y por último está la formación del periósteo, donde el mesénquima se condensa y se transforma en periósteo, que es la parte de aquí. Y finalmente, una capa delgada de hueso compacto reemplaza las capas superficiales del hueso esponjoso. Así los huesos recién formados se van remodelando hasta llegar a una edad adulta donde adquiere forma y tamaño definido. El segundo tipo de osificación del que hablaremos es el endocondral. Este consiste en el reemplazo del cartílago por hueso. La mayoría de huesos, en especial los alargados, se originan de esta manera y dan lugar a los siguientes pasos. El primero es la aparición del molde cartilaginoso. Aquí se origina el agrupamiento de las células mesenquimatosas que se transformarán en condroblastos que darán lugar al molde de cartílago hialino rodeado por una membrana denominada pericondrio. El siguiente es el crecimiento del modelo cartilaginoso. Como observamos, en esta etapa del molde del cartílago crece por la división de los condrocitos. A este tipo de crecimiento se le llama, que es responsable del alargamiento del molde cartilaginoso, se le llama crecimiento intersticial, mientras que el aumento del diámetro se vendría a llamar crecimiento por aposición. El tercer paso se denomina la aparición del centro primario de osificación. Este ocurre en forma centrípeta desde la parte más externa del hueso en la región de la diáfisis. Debemos de tener en cuenta que una vez que el pericondrio comienza a formar hueso se le denomina periósteo. La osificación primaria se extiende desde el centro hacia ambos extremos, haciendo que la mayor parte del cartílago sea reemplazado por tejido óseo. Aquí vemos la aparición de la cavidad medular, donde los osteoblastos destruyen parte de la trabécula ósea, mientras el centro primario de osificación se extiende hacia los extremos del hueso, dando origen a la cavidad medular. En este paso, la mayor parte de la diáfisis está reemplazada por hueso compacto y seguidamente sucede la aparición del centro secundario de osificación. Este se da en la epífisis del hueso, generalmente se da en el momento del nacimiento. Es similar al de la osificación de centros primarios, con la diferencia de que este es centrífugo. Quiere decir que va desde el centro de la epífisis hacia la superficie externa del hueso. Y por último está la formación del cartílago articular y la placa epifisiaria, donde el cartílago hialino que recubre la epífisis se transforma en cartílago articular, que está aquí. Antes de la edad adulta, entre la diáfisis y la epífisis quedan restos de cartílago hialino que constituyen a la placa epifisiaria, que la veremos a continuación. Aquí observamos el cartílago de crecimiento o placa epifisiaria. En esta lámina se distingue que está dividido en zonas. La primera vendría a ser la zona de reposo o cartílago inactivo. Es la más próxima a la epífisis y está compuesta por condrocitos pequeños y espaciados, que se logran ver aquí. Se llama inactivo porque las células no participan en el crecimiento del hueso. Después sigue la zona de cartílago en proliferación, que vendría a ser todo esto de aquí. En esta zona se presentan condrocitos algo más grandes y mucho más organizados. Estos sí vienen a intervenir en el crecimiento del hueso, en el crecimiento intersticial. Después sigue la zona de cartílago hipertrófico, que es todo esto de aquí. En esta zona podemos observar claramente que los condrocitos están en proceso de maduración y dispuestos en columnas. Y por último está la zona de calcificación. En esta última zona, la placa epifisiaria tiene
un espesor de unas pocas células y está compuesta fundamentalmente por condrocitos degenerados debido a que la matriz extracelular que los rodea está calcificada.